Buenas tardes, señora Milce. Buenas tardes. Señora Milce, muchas gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias. El tema principal a tomar en esta entrevista es la violencia de niños o la violencia infantil, que es un tema que preocupa mucho en estos tiempos por el desarrollo que puedan tener los niños o los adolescentes y que esto pueda tener repercusiones cuando sean mucho más mayores. Entonces, pues ahora te voy a hacer un tipo de test o unas preguntas para que me las puedas responder y me des tu opinión. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es para ti la violencia infantil? Bueno, la violencia como tal son comportamientos que buscan agredir a otro, a otra persona, que buscan causar daño a esa víctima. En este caso, cuando se habla de violencia infantil, esas víctimas son niños, niñas, adolescentes, son menores de edad. Ok. Teniendo en cuenta este concepto que tienes sobre la violencia infantil, ¿de qué manera crees que se empieza a manifestar pues la violencia infantil? Bueno, la violencia infantil en el mundo físico está afectando a los niños tanto en sus entornos familiares como en sus centros educativos. En los entornos familiares tenemos muchas veces el maltrato físico, agresiones de tipo sexual. En los entornos educativos se presenta el acoso o el bullying entre compañeros y también se está presentando con los niños, niñas y adolescentes, la violencia en los entornos virtuales, en el ciberespacio, y algunas veces esa violencia o esa ciberviolencia pasa del ciberespacio o tiene repercusiones en el mundo físico. Es ahí cuando los niños empiezan a tener comportamientos depresivos, a tener ideación suicida, porque todo lo que les afecta en el ciberespacio tiene repercusión en su salud mental, en su salud psicológica. Y en algunos otros casos se traspasa también del entorno físico al entorno virtual, cuando problemas que suceden en la vida diaria son llevados a las redes sociales y al ciberespacio. Ok, señora Milce. ¿Crees que este tipo de violencia tiene repercusiones cuando estos niños o adolescentes crecen y cuando ya tienen una vida profesional y ya una vida estable? Sí, muchos de los comportamientos, de las pautas de crianza, son las que forman al ser humano, y cuando el niño o la niña ha sido agredido en su niñez, muchas veces tienden a tener comportamientos depresivos, también tienden a imitar esa agresividad y en otros casos tienden a replicar esa agresividad hacia sus semejantes. Ok. Eh, digamos, si un menor sufre de algún tipo un caso de violencia, ¿a quién crees que le debería comentar primero? Bueno, depende el contexto y el entorno donde se realice. Si la violencia está sufriendo, está siendo padecida en sus hogares, pues a las primeras personas que debe acudir son eh, a los familiares o a las personas de quienes no está siendo agredido, o a sus profesores, a la policía, a las líneas de atención. Y si la violencia está en sus centros educativos, en otros entornos, debe acudir en primera medida a sus padres, que son los protectores y deben ser los protectores de no solo su integridad física, sino sus derechos. Ok, señora Milce. Eh, en tu vida profesional, eh, ¿no tienes conocimiento de algún caso de violencia infantil que tú puedas contarnos? Sí, claro, en los entornos educativos son muchísimos los tipos de violencia que se presentan. Uno de ellos, como le comentaba en las anteriores preguntas, es precisamente el matoneo que hacen entre iguales, entre compañeros. Eso es un tipo de violencia está a diario y está presente en nuestros entornos educativos. También tiene uno conocimiento muchas veces de que hay estudiantes
o hay niños que han sido abusados sexualmente y entonces ahí es cuando se procede a hacer las respectivas denuncias a la Policía de Infancia y Adolescencia, al ICBF y a las entidades encargadas de proteger los derechos de los niños. Ok, muchas gracias, señora Milce, por esta entrevista. Me ha sido de mucha ayuda y espero que estés muy bien. Muchas gracias y con mucho gusto. Muchas gracias a ti.